3:34. Nuestro tema de hoy en tema de nutrición, la intolerancia a la lactosa en mujeres adultas. Miuset Pozo García, directora de EMS Nutrition Corporativo, está con nosotros. ¿Cómo estás, Miuset? Bienvenida al programa. ¿Cómo estás, Mónica? Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos un poquito esto de la intolerancia a la lactosa en las mujeres adultas. Sí, justo esto nace a partir de un estudio que ha evidenciado que en nuestra población peruana tenemos un alto porcentaje de personas adultas con intolerancia a la lactosa. Entonces, esto es una realidad, pero esto ya se evidenció en números, ¿no? Se dice que de cada 10, en el estudio que han evidenciado, que de cada 10 mujeres adultas, 6 son intolerantes a la lactosa. Entonces, estamos hablando de una cifra bastante alarmante. ¿Qué es la intolerancia a la lactosa, entonces, cierto? Nosotros tenemos, usualmente todos los alimentos que consumimos tienen un compuesto que nos ayuda a digerirlo en partículas mucho más pequeñas. ¿Sí? Por ejemplo, si yo como un poco de quinoa, esto cuando ingresa en mi organismo, ingresa la quinoa totalmente compleja, muy grande. Después que pasa por el intestino se va a tener que desdoblar, es decir, convertir en pequeñas sustancias para llegar a absorberse y darnos esa nutrición que necesitamos. ¿Y qué pasa con la leche? Los lácteos de manera general, los lácteos presentan un compuesto que es un azúcar que se llama lactosa. Esta lactosa, cuando ingresa a nuestro cuerpo, tiene que tener ese compuesto que nos ayuda a digerirlo en partículas mucho más pequeñas. Y ese compuesto se llama lactasa, es una enzima, le llamamos así. Pasa que cuando las personas no consumen con frecuencia o de repente también han nacido con ese mal, no pueden digerir adecuadamente eso. Entonces, al no digerirlo, ya no pasa a absorberse, sino se queda en el intestino, en el colon, en el intestino delgado, y comienza a generar flatulencias, dolores de estómago, náuseas, vómitos, diarreas, entre otras. ¿Y por qué sobre todo las mujeres adultas tienen esa intolerancia? Exacto. Pasa que, como dije, ¿no? Pasa que cuando uno consume un alimento, este alimento nosotros le llamamos sustrato, este compuesto que ingresa a nuestro cuerpo, y ese alimento va a tener otro compuestito más que lo ayuda a volverse chiquitito. Pasa que cuando no hay mucho sustrato, este compuesto que lo digiere se inactiva. Y esto pasa mucho en las mujeres adultas. De repente cuando son niños consumimos con mucha más frecuencia lácteos que cuando ya nos volvemos adultas. No lo comemos con tanta frecuencia que cuando queremos volver a introducirlo nos volvemos intolerantes y nos cae mucho más pesado. Te doy un ejemplo bien claro, los adultos mayores. Muchos de ellos consumen leche deslactosada, ¿o no? Sí, seguro. Ya por la edad también esta enzima, este compuesto ya está inactivado, no se produce de la misma manera y cuando consumo lácteos me cae muy mal. He escuchado en varias ocasiones diferentes opiniones médicas de nutricionistas que dicen que no es necesario ya consumir leche después de determinada edad. O sea, que si eres intolerante a la lactosa, de repente lo ideal sería que no consumas ningún producto derivado de la leche, porque no es necesario, como se creía antiguamente, para el tema del calcio y otras Así es. Otras en realidad, situaciones. Con el pasar de los años, la absorción de los diversos alimentos, no solamente de los lácteos, va a disminuir. Entonces no voy a aprovecharlo de la misma manera que cuando yo soy un niño, que cuando yo soy una adulta, de todas maneras, pero no va a la absorción en sí, en este caso de solamente la leche, sino solamente vamos a un compuesto que es la lactosa. La lactosa es el azúcar de la leche, ¿sí? Por eso es que se crean productos a base de leche deslactosadas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchos de esos alimentos industrializados, estos lácteos, les quitan la lactosa o le agregan este compuesto que ayuda a digerir la lactosa. Entonces por eso optamos por leches lactosadas. De todas maneras, la absorción ya no es la misma que un niño, que sí absorbe con mucha más cantidad en porcentajes ese nutriente que una persona adulta. Pero, Mónica, igual son importantes. El problema radica aquí, es que hay que buscar una buena leche. Ya no tenemos la misma leche que cuando nuestros abuelos vivían en las chacras y tenían leches ordeñadas de las propias vacas. Hoy en día los lácteos que tenemos son muy industrializados y ya muchos de ellos ni siquiera presentan un valor nutricional adecuado, sino cargas muy altas de azúcar, y ahí radica el problema, ¿no? En que la leche ha ido perdiendo el valor nutricional por el mismo proceso industrial que hoy en día tenemos en casa. ¿Ya es necesario para los adultos consumir leche? De todas maneras, este grupo de alimentos nos aporta proteínas y calcio. La absorción va a ser inferior, claro que sí, pero en el caso de ser una persona con intolerancia a la lactosa, tendría que consumir otro tipo de lácteos. Lo que pasa es que hay grados de intolerancia, Mónica. Hay personas que toleran hasta cierta cantidad. Hay gente que les va muy mal con la leche, pero cuando consumen yogur o queso los toleran excelente, porque tienen una tolerancia mucho más baja. Ahora, el queso y el yogur tienen menos contenido de lactosa que la leche. Acá se carga mucho más. O hay gente que, por ejemplo, consume preparaciones, un puré de papa con leche. Y cuando toma leche sola le cae mal, pero cuando consume el puré o la salsa blanca en la comida no le cae mal. Son grados de intolerancia. Hay gente que no tolera nada, hay gente que produce poca este compuesto y puede tolerar yogur y queso, pero no leche, ¿no?
Bueno, ¿y qué se hace en ese caso? En este caso lo que hay que buscar serían sustitutos. Si no son sustitutos, hoy en día la industria nos da leches deslactosadas. Recuerden que la leche deslactosada quiere decir que netamente no tiene lactosa, no quiere decir que no tenga grasa. La lactosa es un azúcar, es un carbohidrato. Es decir, la leche deslactosada no tiene lactosa, pero sí tiene grasa. A veces dicen, ok, tomo una leche deslactosada porque soy light y creo que es bajo en grasa. No, solamente perdió el azúcar, más no perdió la grasa. Okay, entonces, una de las cosas sería optar por algún lácteo deslactosado, ya que no puedo tolerar. Otra de las cosas, ir viendo si puedo tolerar otros alimentos como el queso y como el yogur. Yo te cuento algo, el queso tiene más cantidad de calcio que la leche y el yogur. Y además que el queso se come en menos cantidad. No puedes tomar 200 ml de leche como está aquí, y si te comes 200 gramos de queso, es muchísimo. Es decir, en pequeña cantidad el queso, por ejemplo, en esta cantidad 30 gramitos, te aporta el mismo calcio que un vaso entero. Entonces la leche, el queso es una buena opción porque tengo mucho más calcio aquí que en la propia leche y en el propio yogur, y además que se consume en menos cantidad. Otra de las cosas que utilizan mucho las personas, además de tomar leche deslactosada, es buscar bebidas vegetales también, que podrían ser un sustituto para no solamente para la gente vegana. ¿A qué te refieres con bebidas vegetales? Por ejemplo, la leche de almendras, de quinoa, que también es altamente proteica, muy bien, de almendras también tenemos aquí, ¿sí? Hechas a base de eso, que no tienen lactosa, ninguna de estas tiene lactosa, ¿sí? De otros frutos secos, de garbanzo, tenemos también la de arroz. Estas de aquí, por ejemplo, todas estas vegetales no tienen lactosa. Entonces sería una buena opción para las personas que son intolerantes a la lactosa. Pero no tienen lactosa, pero tenemos la idea de que la leche tiene que ser de vaca por la alta proteína, ¿no es cierto? Entonces nos queda la sensación pues que de la almendra, las nueces, de garbanzo, quinoa, de arroz, no es necesariamente proteína. Tanta proteína como la leche de vaca. Para las personas que son vegetarianas es una excelente opción. En el caso de de no ser vegetariano o querer consumir estas y tener mucha más carga de proteína, como lo que tú dices es cierto, tenemos el queso. Ya lo dije, el queso es un alimento que al ser el proceso que pasa pierde mucha lactosa. Entonces muchas personas no pueden tolerar la leche, pero el queso les va muy bien. Entonces, si bien tenemos la definición de que las leches, y es cierto lo que tú mencionas, es una secreción mamaria y estos no son, por eso dije bebidas vegetales, no dije leche, ¿no? Usualmente le decimos leche, pero son bebidas vegetales, es el término que se utilizaría para usar este tipo de alimentos que son a base de vegetales, ¿no? Pero en leche sí sería una secreción mamaria que sí sería netamente lo que viene de vaca. Tenemos el queso, que es una excelente opción. Yo lo que siempre les recomiendo a mis pacientes que son intolerantes es preparaciones a base de queso. Tener un grado muy grande de intolerancia, ahí sí ya deberíamos evitar todos los lácteos, ¿no? Y deberíamos buscar otros sustitutos como estos vegetales y otro tipo de proteína. Uno de los alimentos, te cuento, Mónica, que es altamente rico en calcio, es el ajonjolí, por ejemplo. Sí, entonces, hay bebidas de ajonjolí también. Estas tienen tanto calcio como si fuera una de vaca, por ejemplo. Hablamos en el gramaje de calcio, ¿sí? ¿Qué otros alimentos pueden sustituir, en todo caso, la leche de vaca? Además del queso y del yogur, en nivel proteico. En nivel proteico podríamos usar, por ejemplo, dentro de los vegetales, además que tenemos que sacar esa idea de que solamente los alimentos proteicos son los de origen animal, tenemos un cereal súper rico que tenemos la quinoa, que es de nuestro país, y que dentro del compuesto proteico de la quinoa se comporta como si fuera una proteína de origen animal, porque tiene una carga muy alta de proteínas. Entonces, una bebida a base de quinoa tiene buena cantidad de proteínas. Otra bebida a base de ajonjolí, por ejemplo, lo que dije hace un momento, también tiene buena cantidad de calcio. No tiene tanta proteína, pero tiene buena cantidad de calcio. Entonces, lo que tenemos que buscar ahí en las personas que no consumen lácteos es tratar de cubrir con, número uno, las proteínas, y otro número dos es el calcio. Porque en estos productos siempre nos han dicho que son muy altos, ¿cierto? Y al no consumirlo tendríamos una deficiencia de estos dos compuestos. Usar la quinoa es una excelente opción. Usar la ajonjolí también es otra excelente opción. Solamente que hay que tratar de dosificarlo y también buscar una buena bebida o hacerlo en casa, porque muchos de estos productos a base de origen animal como almendras y todo, si nosotros leemos el etiquetado y lo compramos en un supermercado, tienen cargas muy altas de azúcar, por lo cual ya competiría con estos nutrientes y no sería lo mismo en cuanto al valor nutricional, ¿no? ¿Puedes suspender la leche de tu alimentación? Si son intolerantes. Claro, o sea, suspende la leche y no pasa nada, eso quiero decir, a eso quiero ir, o sea, ¿sabes qué? No, la leche o todos los lácteos. Me va tan mal la leche, hablando de la solamente leche. La leche. Ajá. Se puede. Me va tan mal que no puedo comerme un poquito. Sí, se puede. Sí, lo que pasa es que tenemos en ese mismo grupo de lácteos, tenemos la leche, el queso, el yogur, la mantequilla.
son todos esos a base de vaca, solamente que van a cambiar las porciones. Si a mí me va muy mal con la leche, tengo otros sustitutos de ellos que están dentro del mismo grupo, que son los lácteos. Ahora, si yo soy vegetariano y no quiero consumir nada, ahí tengo otro tipo de alimentos, porque ni siquiera el queso o el yogur lo tomaría, ¿no? Muy bien, vamos a ir a la pausa comercial. La intolerancia a la lactosa en mujeres adultas. 3:44, volvemos con sus llamadas telefónicas 212-5353. No se mueva. Sacaron la radiografía y no tienen anestesia. No me digan que el alcohol se lo bebieron y que el hilo de coser fue bordado en un mantel. No me digan que las pinzas se perdieron. La intolerancia a la lactosa en mujeres adultas. ¿Qué es la intolerancia? Es la imposibilidad a la lactosa que tiene el organismo de metabolizar, degradar o procesar un alimento. En este caso es esta enzima que tú nos comentas, Miuset, que tiene que ver con la lactosa, que viene a ser el azúcar, ¿verdad? El azúcar y no otro compuesto, solo el azúcar. Ajá. A veces confunden con la grasa, no. La lactosa es netamente el azúcar de la leche o de los lácteos de manera general. Estábamos hablando de los niveles de intolerancia. En el caso que yo tenga el nivel más alto, no tolero ni el queso, ni el yogur, nada, y no quiero tomar estas bebidas vegetales porque tampoco no le hago, ¿qué otro alimento puede ayudarme a sustituir esa necesidad de calcio? Sí, aquí lo que habría que ver en estas personas que no toleran absolutamente nada, deberíamos de cuadrar la dieta de todo el día del nivel proteico y calcio que esta persona pueda tener. En los peores de los casos, de ser una edad en la cual el requerimiento de calcio es muy elevado, sería la suplementación. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es esa etapa de la vida que necesitas más calcio? Los niños y los adolescentes, por ejemplo, en ellos. En las personas adultas, sin problema pueden llegar a la cantidad que necesita comer con una dieta balanceada, sin problema. Pero los niños y los adultos, los niños y los adolescentes sí tendríamos que llegar a una suplementación, ya que no hay ningún alimento exacto. Suplementación de calcio y vitamina D, que es usualmente... Por ejemplo, hay algo que es además que afecta a las mujeres adultas, que es la osteoporosis, justamente la descalcificación de los huesos. ¿Qué pasa si una mujer tiene osteoporosis y tiene el más alto nivel de intolerancia a la lactosa? Sí, es una buenísima pregunta, pero ¿por qué llegamos a la osteoporosis? A ver, porque no había una buena ingesta adecuada de calcio y también un sedentarismo muy elevado en esas personas. Probablemente porque como era intolerante a la lactosa, dijo, no quiero nada de esto. Y no fue asesorada adecuadamente y tuvo menos de 100 miligramos de calcio por día en una dieta, es muy bajo. ¿Sí? En promedio, una mujer debería estar consumiendo más de 400 miligramos de calcio por día y depende de dónde lo pueda conseguir, pero no solamente en los lácteos, puedo hacer un equilibrio de manera general. En estos casos, a estas mujeres sí se les recomienda suplementación netamente, ¿sí? Pero no solamente de calcio, sino de vitamina D y también de colágeno consigo. Entonces, no solamente tenemos eso, sino tenemos otros compuestos más que ayuden a deteriorar en menor tiempo esa osteoporosis que esta persona tiene, pero ya no se va a frenar. Eso va a seguir avanzando. Lo que tiene que hacer esta persona es consumir una suplementación, porque ya no puede tolerar ni la leche, ni el yogur, ni el queso. Pero te cuento que el yogur casi es muy escaso la cantidad de lactosa que tiene, ¿eh? Por el mismo proceso de fermentación que pasa, es casi muy bajo la cantidad de lactosa. ¿Y muchas personas? Sí, y muchas personas, pero un yogur natural. Muchas personas tienden a hacer sus yogures naturales y consumir el yogur siendo intolerantes a la lactosa. ¿Sí? Por el proceso que pasa, tiende a perder en su totalidad casi toda la lactosa. Entonces también sería una opción, pero el hábito del yogur, de tomarlo, no es tan frecuente como la leche, justo lo hablábamos, ¿no? Los peruanos de por sí tomamos muchísima leche, tenemos un consumo per cápita bien alto de leche, entonces meterte con tu leche de repente es algo un poco más complejo de querer darle yogur que nunca lo tomó, ¿no? Entonces es tema de mejorar hábitos, pero cuando hay una osteoporosis, lo que yo recomiendo es que traten de acercarse a su médico y pedir una suplementación de estos, porque si no hay ingesta de esto, y además que la absorción de estos es mucho más bajo también a esa edad. ¿Qué recomiendas tú para aquellas personas que son intolerantes a la lactosa? ¿Cómo se pueden controlar los efectos, ¿no? Lo que sucede en el cuerpo cuando tomas, por ejemplo, algún producto lácteo o alguna comida, incluso con una mínima cantidad de leche o de queso. Así es, no hay un tratamiento específico para eso. Lo que se recomienda es dejar de consumir productos que tengan lactosa.
En los peores de los casos, si es que me gustan mucho estos productos a base, no sé, pasta blanca, lo que se recomienda en algunos de los casos, pero es muy complicado hacer eso, el médico lo tiene que hacer porque la dosificación en sí es muy exacta, es consumir esa enzima, ese compuestito que te ayuda a digerir. Entonces comes leche, tomas productos con lactosa y te tomas eso y lo digieres sin problema y evitas el malestar. Porque en realidad es un tema de malestar, de permitir que esté en distensión abdominal, vómitos, náuseas, y eso con recurrencia pues es perjudicial para la salud. Pero es netamente eso, nada más, es evitar los alimentos que tengan calcio o en los mejores de los casos, si consumo mucha leche en todas las comidas, es acercarse al médico de cabecera y pedir una suplementación de esa enzimita, ese compuesto que digiere, lo puedo comer sin problema. Hace un momento hablábamos, cuando yo te puse el ejemplo de la osteoporosis, tú me decías, pero ¿por qué se llegaba a la osteoporosis, no? Y yo te digo, bueno, porque era intolerante. Entonces, también hablaste de la vida sedentaria. Así es. Y yo acá te quiero preguntar, ¿el deporte ayuda a contrarrestar la osteoporosis? Por supuesto, el deporte tiene un sinnúmero de beneficios, la actividad física tiene un sinnúmero de beneficios y el sedentarismo tiene un sinnúmero de incremento de tasas de morbo y mortalidad. El sedentarismo. Entonces, de todas maneras, el hacer ejercicio, el estimular nuestras fibras musculares contribuye mucho a disminuir el deterioro en esa etapa de vida. Porque todos vamos a llegar a perder calcio, todos vamos a llegar a perder masa muscular. ¿A partir de qué edad se pierde calcio? Las mujeres, la absorción de calcio, empecemos así, la absorción de calcio, es decir, como tú me preguntas, yo ya no absorbo esto de la misma manera que antes, a partir de los 30 años se da un declive, ya la absorción de eso no es lo mismo que antes. Voy a tomar esta leche, pero imaginemos, del 30% absorbo el 10% de calcio ya nada más, a partir de los 30 años, pero el declive hormonal se da a partir de los 40 años, es donde ahí se altera todas las hormonas e inclusive se puede alterar e incrementar este riesgo de osteoporosis. Pero si es una persona saludable que hace ejercicio físico, pues no lo aparece de repente a los 40, les puede aparecer a los 50, 55, y no de la misma magnitud de alguien que llega a los 40 y que ya se dobló el piecito y se hizo una fractura. ¿Has visto a esas personas? 43 años y bajó de las escaleras, solamente se dobló así y se hizo una fractura. El niño se dobló y no se hizo nada, pero ella se hizo una fractura, ¿no? Entonces hay una pérdida muy grande de calcio que hasta los 30 años no absorbió adecuadamente, ya sea de alimentos o suplementación misma también. Preocupa, ¿no? Por supuesto. Preocupa sobre todo porque las mujeres, porque nosotros llegamos a esa etapa también. Además, tenemos esa predisposición a perder la absorción de calcio y a perder calcio. ¿Cómo se puede prevenir eso? Lo recomendable es hasta los 30 años tener un buen aporte muy alto de calcio, pero cubrir tu requerimiento. Tampoco se trata de excederte por encima de lo que tú requieres, porque también en algunos casos esto puede causar toxicidad y puede ser perjudicial. Pero se trata de tener hasta los 30 años el máximo consumo de calcio para cubrir tu requerimiento. Y que no solamente, Mónica, te cuento que se va a dar con los lácteos, porque yo sé que a veces los lácteos, como te dije ahora, no son tan industrializados que ya no tienen el mismo valor nutricional que antes, sino muchas veces se llega con suplementación también. Teniendo 25 años, 20 años, 30 años, 28 años, pueden suplementarse. Y otro de los factores sumamente importantes es el ejercicio físico. Por más suplemento y todo, si yo soy una persona que trabajo 10 horas en la oficina y después me traslado a mi casa en auto, llego y me quedo dormida, y así es mi rutina de lunes a sábado, excepto domingo que quiero descansar, esa persona también va a tener un deterioro muy alto, ¿no? Si es sedentaria. ¿Cuánto es aproximadamente la cantidad de calcio que, por ejemplo, una mujer mayor de 40 debe tener? Sí, esto depende. Mira, una mujer en la etapa de gestación, mira, ahí incrementa. Por ejemplo, tú podrías tener tranquilamente 500 miligramos, pero una persona en la etapa de gestación, imagínate, crece esto mucho más porque el niño, el feto, empieza a comer todo e inclusive a tener esa resorción, esa pérdida de calcio que ayuda a que la mamá pierda mucho más, hasta 1000 miligramos. Es bastante. Porque esto tendremos que consumir en los lácteos, no solamente se puede llegar. En teoría se dice, si sumamos la cantidad de calcio, tienen que ser unas 5 porciones de esas al día. Pero la absorción no se da en la totalidad. Ahí sí, no, obligatoriamente claro. una cápsula. Sí, porque no se da, porque de la leche de vaca un porcentaje se absorbe el calcio, lo demás desechos. Yo sé que el tema era solo para mujeres, pero yo te pregunto sobre los varones, ¿no? Los varones y el tema de la intolerancia, que además me parece que es más común también. En adultos mayores. En adultos mayores, el tema de la intolerancia a la lactosa. ¿Cómo igual se le pide al médico la pastillita para que nos ayude con... Sí, si hay un deterioro muy grande de esa osteoporosis, lo recomendable sería sí, pero usualmente esto no va solo, va con colágeno y otros nutrientes
más para poder absorberlo mucho mejor. Entonces lo recomendable sería así, y esto es mucho más alarmante en los adultos mayores, porque ellos si les dan una preparación pequeñita con leche ya les cayó muy mal, están con diarreas constantes y eso es perjudicial para un adulto mayor. Entonces los adultos mayores usualmente pues llegan a la intolerancia por este poco consumo que han tenido en todos esos años de lácteos. Entonces, como le expliqué, si no hay lácteos en la alimentación, este compuestito que se digiere no se va a activar y se va a inactivar, y cuando yo quiera tomar lácteos me va a caer muy mal. Te pongo un ejemplo, y esto es bastante común en los niños. Los niños cuando les da diarrea, si están en lactancia materna, por ejemplo, y la mamá le da leche de fórmula, ¿okay? Y el pequeño le dio diarrea, ¿qué es lo primero que hace la mamá? Le suspende la leche de fórmula. Y le da deslactosada, o no, le compra deslactosada. Ya de por sí todos nacemos con este compuesto que digiere la lactosa, todos nacemos, porque la leche materna tiene lactosa y también la digerimos sin problema, no nos cae mal, excepto algunos males congénitos, pero son muy poquitos, que pasan que no pueden digerir la lactosa, pero todos nacemos. Entonces, ¿qué hace la mamá? Equivocadamente le da leche de fórmula deslactosada, le compra, y le comienza a dar por un mes todo eso hasta que le pase por un poco de temor. Al niño lo volvió intolerante. Cuando le quiere dar la leche normal, ya le cae muy mal. Entonces, uno nace con este compuesto. ¿Sabes quién lo inhibe? Nosotros mismos. Eso quiere decir que si yo de pronto no soy intolerante a la lactosa, pero te puedes volver. En algún momento me cae mal y la suspendo. Por mucho tiempo. Y después de un periodo largo de tiempo vuelvo, ¿me puedo volver intolerante? Así es. Porque cuando no hay este compuesto que nosotros tenemos como la leche, no hay quien lo digiera, este compuestito que lo digiere se inactiva. Y cuando vuelvo a introducir me cae mal. Entonces, hay muchos niños que se vuelven intolerantes por eso, porque la mamá le suspendió la fórmula o la leche materna y pues le da fórmulas deslactosadas por 1 o 2 meses y cuando lo introducen el niño ya se volvió intolerante. ¿Sí? Uno puede hacerse intolerante, no es que nacemos, uno se hace intolerante dejando de comer productos ricos en lactosa. Entonces, brevemente, las recomendaciones. Sí, bueno, mi recomendación es que en niños y adolescentes no suspendamos la leche. No suspendamos, los lácteos, no solamente la leche, tenemos los lácteos. Y uno de los alimentos con gran aporte de calcio, en este caso que nos aportan es el queso. El queso para mí es fabuloso, siempre y cuando tengan un buen queso. Tiene mucho más calcio que el yogur y que la leche misma, entonces es un excelente alimento. En el caso de no tolerar nada, ningún alimento, podemos probar un poco con el yogur. En los peores de los casos podemos probar con quinoa, por ejemplo, podemos probar con ajonjolí también, que pueden ser alimentos que también nos aporten proteína y calcio, característico de los lácteos, ¿no? Pero yo les recomiendo, por favor, que no suspendan los lácteos, no digo leche, los lácteos de los pequeños porque pueden volverlos intolerantes. Y ahí sí, cualquier comida que coman con leche les va a caer muy mal a los pequeños. Muy bien, muchísimas gracias, Miuset Pozo García, directora de MS Nutrition Corporativo, que está aquí, que nos acompañó para hablar de este tema tan pesado, porque es literalmente pesado ser intolerante a la lactosa. Vamos a la pausa, venimos con más, no se mueva.